Bueno, en esta pequeña historia de la co-creación, que no es más que la creatividad y la colaboración entre muchas personas, ocurre un hecho relevante en 1957, cuando la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik. El Sputnik era esa bola que veis ahí, que tenía unos 83 kilos, y fue el primer satélite artificial que se puso en órbita. Empezó a darnos mucha información sobre la composición de la ionosfera y otras muchas cosas que desconocíamos. Al mes, los rusos volvieron a lanzar otro satélite, el Sputnik 2. Y el Sputnik 2 tenía una característica, y es que llevaba el primer ser vivo que también se puso en órbita. Era la famosa perrita Laika. Y bueno, si alguien quiere saber qué pasó con ella, es mejor que me lo pregunte después. Todo esto supuso para la Unión Soviética un avance científico y tecnológico tremendo. Y, por supuesto, el problema ocurrió del otro lado del charco. Los Estados Unidos empezaron pues, a acojonarse un poquito con estos avances tecnológicos. Entonces decidieron que era un buen momento para repensar cómo tenían sus sistemas de información, cómo la almacenaban y, sobre todo, cómo la transmitían. Entonces, le encargan al Departamento de Defensa que trate de crear un sistema más fiable para transmitir la información. Hasta ese momento, lo único que tenían era la red de conmutación de circuitos, que era un sistema muy cableado y hasta cierto punto mecánico, para que lo que soportaba eran las tradicionales, el teléfono antiguo, aquel que funcionaba tan mal. Obviamente eso era muy poco fiable para transmitir información. Tras 12 años trabajando, colaborando el Departamento de Defensa, y lo que veis ahí, la agencia ARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación, junto con departamentos de universidades que hoy son un referente, empiezan a sentar las bases de compartir conocimiento. Y hoy heredamos muchas de las cosas que en aquellos 12 años, que fueron muy duros, elaboraron. Por ejemplo, empezaron a crear unos documentos que se llamaban RFCs, Request for Comments, en los que una persona se le ocurría una idea, empezaba a elaborarla y la ponía a disposición de otro para que empezasen a colaborar todos. No solo aprendieron eso, sino que también aprendieron que los medios físicos y en la ingeniería todo se puede repensar y que a veces donde están las limitaciones se pueden superar. Todo esto desembocó con que en 1969 aparece ARPANET, la primera red de conmutación de paquetes de datos. Los paquetes de datos ya eran mucho más fiables para transmitir la información. Y 100 años antes se había inventado el teléfono. Y el teléfono supuso una revolución en la comunicación de las personas. Supuso que empezamos a comunicarnos con personas a larga distancia en tiempo real. Pero ahora, esta revolución que habían inventado con la transmisión de información suponía algo más allá. Suponía un cambio tremendo. Suponía que podíamos empezar a comunicarnos no dependiendo del tiempo y a largas distancias. Y esto lo cambió absolutamente todo. Empezó a aparecer la comunicación con memoria. Hasta ese momento iniciamos las comunicaciones y alguien tenía que estar del otro lado. Pero ahora podíamos iniciar comunicaciones y aplazarlas, recuperarlas en cualquier otro momento del día. Esto lo revolucionó prácticamente todo. También me revolucionó a mí. Construyendo esta charla me he dado cuenta de que me dedico a ayudar a ideas y proyectos de otros. Me dedico a que los sueños y las ideas de otros se conviertan en proyectos reales. Y esto me lo permite esa comunicación, con memoria. También me lo permite la tecnología conectada. Hoy todo está conectado. Hoy lleváis todos, o prácticamente todos, aparatos móviles que están conectados a esta comunicación con memoria, que no solo nos permite diferir las comunicaciones, nos permite crear, colaborar, tener muchísima más creatividad, mover los proyectos de maneras que hace pocos años eran inimaginables. Esto hace
que tengamos que reflexionar y pensar que ahora mismo, que no solo existe esa comunicación con memoria, sino que es instantánea, podemos lanzar un pensamiento al otro lado del globo terráqueo y ser contestados en el mismo momento, y con eso que nos aporten mejoras de ideas. Estamos conectados realmente a un gran cerebro donde los pensamientos son de todos y son respondidos por todos y están a disposición de todos. Esta parte nos la permite la tecnología, pero la tecnología es un dios que está demasiado adorado. Realmente, lo que le da a la tecnología que nos deja hacer todas esas cosas y empecemos a hacer creatividad y a mover proyectos es el software. Porque el software no debemos de olvidar que es la parte de los pensamientos humanos que ponemos en la tecnología, en lo físico, en los aparatos. Eso y las metáforas con las que creamos, la forma de comunicarnos con la tecnología, es lo que está realmente cambiándolo todo. Como referencia, tendréis todos en la cabeza lo táctil, la facilidad con la que ahora conectamos esas cosas y las utilizamos. Y eso hace que las ideas se disparen y que sigamos ese cerebro conectado, lancemos las ideas y las llevemos encima. Esa es la verdadera conexión virtual con nuestro cerebro, con el cerebro de todos, con ese cerebro que tenemos muy poco utilizado. ¿Quién lo tiene un poco más utilizado? Bueno, pues como ejemplos, existen comunidades creativas que sí que le han dado un buen empujón a todas esas ideas conectadas. Vamos a ver qué aportaron. Un estudiante finlandés, por el año 91, tuvo la idea de replicar, era una idea muy friki, que era replicar el núcleo de un sistema operativo que se llamaba Minix. Y empezó a hacer los primeros desarrollos. ¿Qué pasa? Llegó a un problema muy humano, que es necesito exponer esto y contrastarlo con otros. Publicó una especie de foro de noticias en aquel momento, pero bueno, os digo que aquel era un foro muy friki. Publicó ese código y le preguntó a gente, a iguales como él, qué les parecía aquel desarrollo, qué les parecía y en qué podía mejorar. La sorpresa de él surgió cuando empezó a tener mucha respuesta de mucha gente. Hoy aún lo cuenta, 20 años después, porque esos fueron los inicios del sistema operativo Linux. Esto es la parte del núcleo de Linux, es una manifestación gráfica de todo lo que se trabaja en esa comunidad y cuántas personas hay colaborando en ese núcleo. Hoy la Linux Foundation dice que están cerca de 8.000 personas colaborando en lugares distantes del mundo, desarrollando este sistema operativo que hoy soporta sistemas como Android, está en muchos tablets, en dispositivos embebidos, y a las gigantes del software le soporta grandes procesos de negocio. IBM, que era la Big Blue, pegó un giro tremendo influenciada por esta comunidad, porque tenía mucho software propietario y de repente decidió hacer lo mismo que hacía esta comunidad, liberar conocimiento y empezar a crecer. Hoy soporta negocios de miles de millones de dólares solo con software libre unido a su hardware. Incluso la propia Microsoft, que despreció durante muchos años a Linux, hoy soporta en su plataforma de nube en Azure el sistema operativo Linux. Y hoy cada vez todo el mundo es más abierto. Lo que nos aportó esta comunidad, por tanto, fue esa idea de colaborar desprendidamente y de mejorar las cosas y de hacer una llamada a alguien y que alguien te responda y te ayude a mejorar. Otro ejemplo totalmente distinto ocurrió cuando Mark Zuckerberg decidió que había un problema, que había una necesidad que tenía que ser cumplida, y era que los estudiantes no tenían una forma de rajar de otros, de ponerlos a parir, de hacer patio de vecinas. Entonces reescribe el cotilleo en forma de software. Lo que hizo fue acceder a directorios de facultades de universidades y empezó a centralizarlos todos. Además, le aportó algo, le aportó el dejar a otros que comentasen, con lo cual empezó a generarse mucha más comunicación.
Todo esto llevó, como conocéis, a Facebook. Y aunque sea una empresa, tiene una misión que están realmente cumpliendo. La misión es compartir y hacer con la forma de compartir un mundo más abierto y mucho más conectado. Y lo están logrando, porque no solo son los responsables de que hoy no olvidemos el cumpleaños de una persona a la que le tenemos aprecio, o que nos informen de un determinado evento como puede ser este, o que nos informen cómo le va la granja esa tan pesada a cualquiera de nuestros amigos. Además, Facebook cumple, aunque es una empresa, cumple perfectamente esto de abierto y conectado, porque tiene una plataforma de datos para los desarrolladores que hoy nos permite pagar con nuestro login, con nuestra identificación y entrar a otro determinado tipo de servicios, de software, de acceso a tablets. Con lo cual, esta comunidad que lo que hace es universalizar el dato, está permitiendo esa comunicación con memoria y esas formas de colaboración. Quizás todavía no las tenemos lo suficientemente explotadas. Scott Belsky es un creativo que se dio cuenta de que los creativos tienen una pequeña disfunción, y es que generan ideas muy buenas muy rápidamente, pero enseguida generan otra y otra y otra y otra muy buena también. El problema es que no son capaces de que las ideas ocurran, no son capaces de accionar las ideas, no son capaces de llevarlas a cabo, porque es más fácil mantener esa emoción y esa intensidad que te lleva con la creación de la idea, de decirte a ti mismo, lo he conseguido, qué buena idea he tenido, que llevarlas a cabo. Entonces, Scott Belsky fundó la comunidad Behance. Behance es una comunidad creativa donde, aparte de darnos una especie de baúl en el que podemos encontrar ideas, inspiración, ver prototipos de proyectos, diseños. Además de eso, él evangeliza con el tema de que los creativos lleguen a accionar las ideas, a hacer que ocurran. Y esto está generando todo este efecto de la comunicación con memoria sea mucho más creativo. Además, él dice que en todas las organizaciones existe gente muy creativa y que tiene una determinada forma especial de productividad, pero hay que romper esa curva de he tenido una buena idea y llevarla a los resultados, llevarla a la acción. Esta comunidad GitHub es una comunidad especial porque las ideas son mucho más complejas. Son ideas de programación, pero realmente, como se define GitHub, es como una forja de proyectos. Realmente ahí no hace falta ser programador para aprovechar las ideas de esta comunidad. Puedes encontrarte ahí cómo existe el software en cualquier tipo de lenguaje o plataforma que resuelve problemas como el de la mensajería instantánea que hoy resuelve WhatsApp, por ejemplo. Puedes cogerlo ahí y luego ellos tienen una idea y un concepto que a esta comunicación con memoria, a la co-creación, aporta muchísimo. Y es que tienen un botón que se llama Clónalo. Clónalo lo que permite es coger esa idea muy compleja, replicarla y hacerla tuya y mejorarla. Y al mismo tiempo permite que otros sigan eso. Adáptate tú la idea, desarrolla tú el proyecto, mejóralo y síguelo compartiendo. Esta comunidad, que tiene su parte también de mercantil, está hoy participada por los gigantes del software. Vuelve a aparecer, por ejemplo, Microsoft ahí con Azure, con su apuesta otra vez nueva apuesta por lo abierto, y tiene ejemplos ahí de determinados desarrollos para su plataforma. Bueno, toda esta forma de pensar de estas comunidades, de la creatividad, de generar nuevas ideas, parte de que toda esta gente tiene en común algo, tiene en común la forma en la que aprende. La forma en la que aprenden ellos y la que aprendemos hoy todos ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos una serie de plataformas en Internet que nos permiten aprender de otra forma, aprender divirtiéndonos, aprender haciendo cosas y viendo nuestros progresos. Es muy distinto a la enseñanza tradicional. Tenemos plataformas como Lynda, como Udemy, y quería resaltar
Uno en concreto que está abajo a la derecha, y es el chaval adolescente que se graba un vídeo en YouTube, que repara la pieza de su PlayStation, poniendo en graves aprietos y en graves vergüenzas a estudiantes de ingeniería electrónica, y luego encima lo cuenta. Lo cuenta porque tiene esa necesidad de contar ese logro que ha conseguido. Tiene necesidad de explicarlo paso a paso y que otros se enriquezcan. Y que además otros lo vuelvan a conectar, lo vuelvan a comunicar. Este pensamiento común parte del design thinking, el pensamiento de diseño, que va más orientado a experimenta, a los prototipos, a piensa como un diseñador, inspírate como él. También parte de los programadores que están girando un poquito hacia el diseño y están empezando a adoptar esto, necesitan hacer prototipos rápidos, prototipos que sean importantes, prototipos que sean visualmente funcionales desde el primer momento. Y esto nos lleva a una reflexión, y es que tenemos que empezar a pensar de esta forma creativa, tenemos que empezar a co-crear, tenemos que empezar a redefinir todas nuestras formas de pensar. Seth Godin lo decía en Las tribus. Las tribus decía que era una idea muy antigua que venía de hace 50.000 años. Es nuestra necesidad de comunicarnos, de pertenecer a un grupo liderado y de compartir ideas y crear. Daniel Pink lo explicaba en el puzzle de motivación, que es otro TED también, de la forma de que el incentivo, premio, castigo ya no nos funciona. Tenemos que ir a un incentivo en el que yo me sienta orgulloso de mi puesto de trabajo, de mis logros con mis compañeros y de sentir que estoy haciendo algo grande con ellos. Linus, de nuevo, que tuvo mucho que ver también en la creación de GitHub, lo define como el ciclo del feedback positivo. Y eso es que él está orgulloso de su comunidad de 8.000 desarrolladores y dice que es tremendo, que cuando pones allí una idea se multiplica. Por tanto, tenemos que empezar a redefinir los puestos de trabajo en puestos, ¿por qué no?, de co-creación, donde empecemos a expandir la creatividad, porque, como decía Mónica, sí, la creatividad importa y mucho, y es la clave de empezar a mejorar la riqueza y la creación de valor en la economía. Al final, hablamos de personas altamente motivadas, personas que tienen una capacidad de enfoque extraordinaria, personas que lanzan ideas y pensamientos cada día al universo, que aunque no nos demos cuenta, sigue girando cada día y cada noche. Un universo que nos arropa majestuoso y que nos enseña que aunque seamos pequeños, podemos cada día llegar a ser tan grandes como aquello de lo que formamos parte. ¿A qué estáis esperando vosotros? Y gracias.